Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a resolver un ejemplo de un problema de equilibrio iónico y vamos a ver cómo podemos usar un programa que es, es gratuito y se puede acceder por internet para ayudarnos un poco con las ecuaciones que tenemos que resolver. Ya hay otros videos de cómo resolver este tipo de problemas. Este es simplemente para agregar un ejemplo más y de vuelta a ver cómo se puede usar este software que es muy potente para ayudarnos un poco con las cuentas. Les recomiendo también que miren los otros videos. El problema es un problema típico de curva de titulación. Como en muchos ejercicios con ácidos débiles, en este caso el ejemplo lo hicimos con una base débil, usamos amoníaco. Entonces lo que tenemos que calcular es el pH de la solución en distintas condiciones, ante distintos agregados del titulante, que en este caso va a ser el ácido clorhídrico. Entonces tenemos que calcular el pH de la solución inicial, el pH cuando se agregan 10 mililitros de ácido, tenemos que calcular el volumen de ácido que debo agregar para llegar al punto de equivalencia, el pH en el punto de equivalencia, y el pH al agregar 16 mililitros de ácido. Y después tenemos que esquematizar con los puntos anteriores la curva de titulación. Entonces, vamos a comenzar por el inciso A. En el inciso A tenemos que calcular el pH de la solución inicial. Como dijimos, teníamos amoníaco. El amoníaco, recordemos que tiene esta fórmula. Estrictamente el amoníaco es un gas que cuando está disuelto en agua forma hidróxido de amonio. Esta es la forma acuosa y esta es la forma gaseosa. Esto es hidróxido de amonio y esto es amoníaco. En todos los ejercicios que hagamos de equilibrio iónico en los que participe el amoníaco, es indistinto que ustedes usen esta fórmula o esta. Lo que tienen que tener cuidado es no confundírsela con la fórmula del ácido conjugado, que es el catión amonio. El hidróxido de amonio, luego de disolverse en agua, se va a disociar en amonio más oxidrilos. Entonces, y este es el equilibrio que a nosotros nos importa, que tiene la constante de basicidad, que nosotros ya sabemos, que es 1,8 por 10 a la menos 5. Ustedes pueden escribir este equilibrio y es el equilibrio que corresponde a la disociación del amoníaco, o también lo pueden escribir de esta manera. Pueden escribir amoníaco más agua, que da amonio más oxidrilo. Las dos son correctas, son intercambiables y tienen la misma constante de equilibrio. Este equilibrio es el mismo equilibrio que este, simplemente que en uno ya consideramos como previamente la disolución y en el otro estamos considerando todo junto, la disolución y la disociación. Lo que quiero ir y lo remarco es que este compuesto en estos ejercicios es intercambiable con este, pero es diferente del ácido conjugado que es el amonio, así que no confundirse eso. Lo que voy a hacer yo es usar directamente esto, la del hidróxido de amonio, porque me parece que es un poco más intuitivo ver que es una base, simplemente. Entonces, queremos calcular el pH de una solución de amoníaco o hidróxido de amonio, que es 0,15 molar. Entonces, voy a agarrar el equilibrio que a mí me interesa, que es hidróxido de amonio en equilibrio con amonio más oxidrilo, y esto tiene la KB que ya indicamos antes. Entonces tenemos una solución inicial que es 0,15 y en el equilibrio lo que vamos a tener es 0,15 menos x, x y x. Recuerden acá que es importante tener en cuenta los números estequiométricos, pues los números estequiométricos también van en los exponentes de la expresión de la constante de equilibrio y también van adelante de las x. En este caso son unos, así que voy a poner todos unos, pero presten atención por si no lo son. Luego entonces la constante de equilibrio queda escrita x cuadrado sobre 0,15 menos x.
Y acá es donde podemos ponernos a analizar si esta X es correcta o no despreciarla, pero por eso yo les quiero mostrar este programa, porque es un programa muy sencillo que resuelve ecuaciones que pueden llegar a ser bastante complicadas y les va a ahorrar bastante tiempo. Entonces, mi idea, o mi propuesta en este ejemplo, es no despreciar nunca y hacer simplemente la cuenta con el programa, un poco para enseñarles cómo se usa este software y otro poco también para que después ustedes puedan jugar y hacer distintos escenarios para que vean en qué caso se puede despreciar y en qué caso no. La página se llama Wolfram Alpha y es la versión online de un software que se llama Matemática, que es un software muy importante y muy poderoso que tiene unas capacidades de cálculo interesantes. Entonces todo lo que tienen que hacer es escribir en el buscador Wolfram Alpha en inglés y la página es esta que tenemos acá. Entonces, lo que puedo escribir yo es directamente la expresión sin despejar nada, así como está la que escribimos nosotros. Recuerden que la multiplicación es el asterisco, la barra es para la división, la suma y la resta son triviales, son los mismos símbolos. Entonces lo que vamos a escribir ahora es 1,8, voy a escribir el punto, no la coma, por 10 a la menos 5, el exponente es el sombrero, y esto es igual a x cuadrado dividido 0,15 menos x. Fíjense que esto es muy similar a cómo lo escribimos nosotros en nuestros problemas. Y pueden corroborar que se vea exactamente como lo que ustedes escribieron, porque a veces pueden escribir algo mal y el programa lo va a interpretar de otra manera. Entonces, simplemente el programa resuelve la cuadrática y tenemos los valores de las x. En este caso, el valor de la x que nos interesa tiene que ser positivo, porque estamos diciendo que se está yendo del lado de los reactivos y de este otro lado no había nada, o sea que x necesariamente tiene que ser una cantidad positiva. Entonces nuestra x vale 1,63 por 10 a la menos 3. Entonces yo puedo escribir acá directamente que x es 1,63 por 10 a la menos 3. Esta x es la concentración de oxidrilos. Luego puedo calcular el pOH como menos el logaritmo de esa x y el pH como 14 menos el pOH. Entonces, yo puedo usar este número para seguir haciendo las cuentas. Simplemente le hago clic y ahora lo tengo acá arriba. Entonces puedo poner menos el logaritmo, hay que aclararle que es en base 10, menos log 10, porque si no va a ser el logaritmo natural. Y acá ni siquiera sin hacerle enter ustedes ya pueden ver la respuesta. Si apretamos enter van a ver la respuesta acá de vuelta, 2.79, es decir que el pOH da 2,79 y el pH es 14 menos esto. Recuerden corregir el punto y da 11,21. Entonces tenemos nuestro pH inicial. Este es el pH de la solución de hidróxido de amonio o de amoníaco antes de hacer ningún agregado de ácido. O sea, esto es lo que responde el inciso A. El pH de la solución inicial de amoníaco es 11,21. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el pH cuando se agregan 10 mililitros de ácido clorhídrico. Ahora le sumamos una dificultad porque tenemos que hacer una neutralización primero. Tenemos inicialmente 10 mililitros de hidróxido de amonio, que eran 0,15 mol por litro, y a esto se le agregan 10 mililitros de ácido clorhídrico, que son 0,1 mol por litro. Entonces, lo primero que tengo que averiguar yo, como tengo que hacer una neutralización, porque antes de pensar de largarme a hacer cualquier equilibrio, tengo que ver
cuál es la situación inicial de mi equilibrio. Pero si antes hay primero una reacción de neutralización, la situación que nosotros llamamos inicial en el equilibrio tiene que ser luego de que termina la neutralización. Por eso es fundamental siempre hacer la neutralización primero, evaluar qué queda, y con eso que queda plantear el equilibrio. Y la neutralización la vamos a hacer siempre en moles. Entonces, lo que yo voy a averiguar es cuántos moles tengo de hidróxido de amonio y cuántos moles tengo de ácido clorhídrico. Los moles de hidróxido de amonio son simplemente el volumen por la molaridad. Fíjense que dejo el volumen en mililitros y esto va a dar en una unidad que son milimoles. Esto es lo mismo que por 10 a la menos 3 moles, simplemente que con la M me ahorro un poco de escribir. Y van a ver que después es cómodo para trabajar los milimoles. Milimol, de vuelta, es por 10 a la menos 3 moles. Y de este lado tenemos lo mismo. Tenemos que los moles de ácido clorhídrico son 10 mililitros por 0,1 mol por litro. Y esto da 1 milimol. Entonces, ahora puedo plantear la ecuación de neutralización, no el equilibrio. Primero la ecuación de neutralización. La ecuación de neutralización es el ácido base, es la suma del ácido con la base, ácido clorhídrico más el hidróxido de amonio, y esto me va a dar la sal y el agua. Con la única diferencia es que, para que quede claro, lo voy a escribir la sal, la voy a escribir disociada porque estamos en solución, y así pongo en evidencia, ustedes si quieren la pueden escribir todo junto como cloruro de amonio, pero así voy a poner en evidencia que está presente, o puede estar presente, dependiendo que me dé la reacción de neutralización, el ácido conjugado de mi base débil, más agua. Entonces, voy a poner flecha simple, porque esta es una reacción que está totalmente desplazada hacia el lado de los productos. Entonces, yo dije que tenía 1,5 milimoles del amonio, del hidróxido de amonio, perdón, y 1 milimol del ácido clorhídrico. Acá no voy a poner inicial y en equilibrio, sino que voy a poner antes y después para distinguir lo que estoy hablando antes y después de la neutralización. Todo esto es previo al cálculo del equilibrio. Entonces, después de la neutralización es simplemente un problema de estequiometría, como todos los que venimos haciendo. Hay que buscar el limitante es este. Entonces, en este caso, este se termina. De este quedan 0,5 milimoles. Y de este van a aparecer 1 milimol. Podría ver cuánto aparece de cloruros y cuánto aparece de agua, pero estos no nos interesan. El que me importa a mí es el amonio, el ácido clorhídrico y el hidróxido de amonio. Entonces, ahora tengo esta situación inicial final, luego de la neutralización, que es la que tengo que analizar. Y tengo que ver qué hay acá dando vuelta luego de que termine la neutralización. Y lo que tengo dando vuelta es hidróxido de amonio por un lado, ácido clorhídrico no hay más, y tengo amonio. Tengo la base débil y el ácido conjugado, es decir que voy a tener un buffer. Una vez que analizo esto luego de la neutralización, el otro cuidado que tengo que tener es que estoy cambiando los volúmenes finales, porque yo dije que había agregado 10 mililitros de esto y había agregado 10 mililitros de esto. O sea que ahora que el volumen final ahora que tengo yo es de 20 mililitros. Entonces, en estas condiciones yo puedo recalcular cuánto vale la concentración de amonio final. Esta va a ser 0,5 milimol dividido 20 mililitros. Y también puedo calcular la concentración de amonio final, que va a ser 1 milimol dividido 20 mililitros. Y algo bueno de usar los milimoles, si yo divido milimol dividido mililitros, esto da el molar, y lo mismo acá. Entonces tengo que hacer 0,5 dividido 20, 0,025. Esto da 0,025 mol por litro. Y
lo otro va a dar el doble porque hay el doble de moles. Lo otro da 0,05. Entonces, ahora puedo volver a escribir mi equilibrio. De hecho, vamos a usar lo mismo que teníamos antes, porque es el mismo equilibrio. Y ahora, recién ahora, una vez que analicé qué pasó con la neutralización y recalculé las concentraciones, estoy en condiciones de escribir la etapa inicial de mi equilibrio, que va a ser 0,025. De acá no está vacío, acá tengo los 0,05 que calculamos recién, y acá no tengo nada. Y en el equilibrio voy a tener 0,025 menos x, 0,05 más x y x. Y ahora puedo de vuelta volver a escribir la KB. La KB en este caso va a ser 0,05 más x por x dividido 0,025 menos x. Y acá es donde ustedes siempre que tengan los buffers, van a poder despreciar, vamos a ponerlo con otro color, van a poder despreciar la x que está sumando en el numerador y la x que está restando en el denominador. Ahora vamos a probar con el programa y van a ver que da lo mismo, pero esto siempre lo van a poder despreciar. El cálculo, sobre todo si lo tienen que hacer en el examen con la calculadora, se simplifica muchísimo. Hasta acá entonces mi consejo es que para las disociaciones de ácidos o de bases débiles como las que hicimos al principio, donde ustedes en los productos no tienen nada, nunca desprecien la x y resuelvan la cuadrática, o con el programa o con la calculadora. En los buffers no hace falta perder el tiempo y siempre, absolutamente siempre, pueden despreciar la x que está sumando y la que está restando. No la que está multiplicando, por supuesto. Entonces, con el programa es muy sencillo escribir la expresión tal cual como la tenemos nosotros. Entonces lo que podemos hacer es escribir de vuelta la expresión de la constante de equilibrio, 1,8 por 10 a la menos 5, y podemos escribir los términos que tenemos acá, 0,05 más x por x dividido 0,025 menos x. Fíjense que vamos a hacer la prueba de resolverlo sin despreciar. Esto da 8,99 por 10 a la menos 6. 8,99 por 10 a la menos 6 es virtualmente 9 por 10 a la menos 6. Y fíjense qué pasa si yo desprecio esta x y esta otra x. Da exactamente lo mismo. Da 9 por 10 a la menos 6. Esto quiere decir que para los buffers, para las cuentas que tengan esta forma, para los buffers donde tengan algo inicial de la base débil y algo inicial del ácido conjugado, o viceversa si estamos con un buffer ácido, siempre van a poder despreciar estas x. Entonces en este caso la x da 9 por 10 a la menos 6. Vamos a poner acá. Y luego la x es la concentración de oxidrilos, con lo cual podemos sacar el pOH con menos el logaritmo de la x y el pH con 14 menos el pOH. Entonces, si queremos agarrar este número, 9 por 10 a la menos 6 y hacemos menos el logaritmo en base 10 de este número que nos dio. Eso da 5,05. Son muchos decimales. Y 14 menos 5,05 da 8,95. Entonces tenemos que el pOH da 5,05 y el pH da 8,95. Entonces ahora ya calculamos el pH del segundo punto, que lo calculamos como si fuera un buffer. Hicimos primero la reacción de neutralización y después calculamos el pH. El inciso C. Tenemos que calcular primero cuánto debo agregar para alcanzar el punto de equivalencia. Entonces, el punto de equivalencia está definido
como el punto en el cual los moles del ácido débil o de la base débil están en cantidades estequiométricas con los moles del titulante. En este caso, mi reacción de neutralización era, ¿dónde la dejamos? La dejamos por acá. La reacción de neutralización era esta que tenemos aquí. Hidróxido de amonio más ácido clorhídrico da amonio, cloruros y agua. Entonces, yo quiero saber en qué cantidades los tengo que mezclar para que se terminen todo, absolutamente todo, y no me sobre nada del ácido clorhídrico, para que se termine todo el hidróxido de amonio. Entonces, necesito calcular el volumen de ácido clorhídrico que contiene los mismos moles de hidróxido de amonio que tenía inicialmente. Y eso yo lo sabía porque ya habíamos dicho que había 10 mililitros de hidróxido de amonio inicialmente había 10 mililitros, 0,15 mol por litro. Y esto eran, ya lo dijimos antes, 1,5 milimoles. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿en qué volumen de solución de ácido clorhídrico hay 1,5 milimoles? Y la solución de ácido clorhídrico era 0,1 mol por litro. Entonces, si yo quiero saber en qué volumen hay 1,5 milimoles, simplemente tengo que hacer la cuenta. Tengo la concentración, tengo el volumen, tengo que sacar los moles. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esto es simplemente 15 mililitros, porque tenemos 1,5 milimoles, podemos escribirlo acá, 1,5 milimoles dividido 0,1 mol por litro. Y este mol se va con este mol y esta cuenta da en mililitros. Estos son 15 mililitros. Lo que quiere decir es que en 15 mililitros de ácido clorhídrico tengo la misma cantidad de moles que en 10 mililitros de hidróxido de amonio de la concentración inicial. Eso es lógico porque el ácido clorhídrico, fíjense que es 0,1, el dióxido de amonio es 0,15, el ácido clorhídrico está más diluido, entonces para tener la misma cantidad de moles necesito más volumen. Entonces, este es el volumen que tengo que agregar para llegar al punto de equivalencia. Ahora, en el inciso D, nos piden que calculemos el pH en el punto de equivalencia. Entonces, ahora, esta reacción que nosotros teníamos antes, la reacción de neutralización, en el punto de equivalencia sabemos cómo tiene que lucir, porque justamente es la definición del punto de equivalencia. Nosotros dijimos que íbamos a tener 1,5 milimoles de acá y 1,5 milimoles acá, porque la idea es que tiene que ser el mismo número, si no, no vamos a estar en el punto de equivalencia. Tiene que ser el mismo número porque la reacción es 1 a 1, ¿no? Tienen que estar en cantidades estequiométricas. Entonces, esto es antes de la neutralización. Luego de la neutralización, este se termina y este se termina. Y de este aparecen 1,5 milimoles. Fíjense que este es un escenario distinto al que estábamos antes. Esto ya no es un buffer. No es una disociación de base débil porque no tengo nada acá inicialmente. De ácido clorhídrico tampoco tengo nada, solo tengo amonio. Entonces, antes de ponerme a hacer los equilibrios, tengo que pensar con cuidado qué queda luego de la reacción de neutralización. Y luego decidir. Si solo tengo amonio, tengo que pensar que el amonio es el ácido conjugado de la base débil, el hidróxido de amonio. Y si está solo, con solo me refiero a que no hay exceso de ácido y no está su base débil, va a hidrolizar, porque es lo que hacen los ácidos conjugados de las bases débiles y también las bases conjugadas de los ácidos débiles. Cuando están
sin su compañero, por decirlo de alguna manera. Tiene que estar solo, no tiene que haber ni exceso de ácido, porque el exceso de ácido va a frenar la hidrólisis, ni hidróxido de amonio, porque si hay hidróxido de amonio y hay amonio, entonces vamos a tener un buffer. Entonces ahora tengo que escribir un equilibrio diferente. Tengo que escribir la hidrólisis del catión amonio. La hidrólisis del catión amonio tiene esta forma. Es amonio más agua en equilibrio con hidróxido de amonio más protón. Y esto va a tener una constante de equilibrio, que es la K de hidrólisis, que es diferente a la K básica. Ahora vamos a ver cómo calcularlo. Lo que les quiero hacer prestar atención es que miren que esta ecuación no es la misma que esta ecuación que pusimos acá al principio de todo, cuando les estaba mostrando la diferencia entre el hidróxido de amonio y el amoníaco. Fíjense que una cosa es escribir amoníaco más agua, que da amonio y oxidrilo. Esta es la misma que la constante, que el equilibrio que estuvimos viendo. Y otra cosa es hacer reaccionar al amonio con el agua. La hidrólisis no es la reacción del amoníaco con el agua. La hidrólisis es la reacción del amonio con el agua, la reacción del ácido conjugado con el agua. Entonces, primero tengo que saber cuánto vale esa K de hidrólisis. Entonces vamos a hacer acá un calculito auxiliar, lo vamos a poner acá al costado. Nosotros sabemos que la K ácida por la K básica da la K de disociación del agua. La K de disociación del agua vale 1 por 10 a la menos 14. Ahora, lo que ustedes tienen que usar es esta expresión. Si ustedes tienen una base débil, como en este caso el hidróxido de amonio, la KB es la KB que dijimos antes, que es la que vale 1,8 por 10 a la menos 5. La Ka va a ser la K de hidrólisis. Entonces, la K de hidrólisis va a ser KW dividido KB para una base débil. Ahora, si están en un caso de un ácido débil, como puede ser el acético, ahí la K de hidrólisis es una K básica. Entonces la que tienen que despejar es la K básica para calcular la K de hidrólisis del acético, por ejemplo, y les va a quedar KW dividido la K. Entonces podemos hacer esta cuenta, que es 1 por 10 a la menos 14 dividido 1.8 por 10 a la menos 5. Y acá hay que tener cuidado con los paréntesis. Siempre es preferible poner un exceso de paréntesis. Y esto da 5,56 por 10 a la menos 10. Entonces, esta K, en nuestro caso, la K de hidrólisis vale 5,56 por 10 a la menos 10. Entonces, de vuelta nos tenemos que acordar ahora también que el volumen cambió, porque acá teníamos 10 mililitros y acá agregamos 15 mililitros para el punto de equivalencia. Entonces tenemos 25 mililitros. Entonces lo que podemos hacer es primero recalcular la concentración del amonio. Tenemos 1,5 milimoles dividido 25 mililitros. Y 1,5 milimoles dividido 25 da 0,06. Entonces lo que tenemos acá es 0,06 mol por litro. Entonces ahora sí, recién ahora, después de todo este análisis, puedo plantear el equilibrio. Inicialmente tengo 0,06 y no tengo nada por acá y nada por acá. Y en el equilibrio tengo 0,06 menos x, x y x. Fíjense que es otro equilibrio con otra constante. La x ahora es la concentración de protones. Entonces la K de hidrólisis es x cuadrado sobre 0,06 menos x. Entonces puedo ir a mi programa y poner 5.56 por... Acá ya hay algo que escribieron antes que tiene fórmula muy parecida, entonces lo vamos a usar. Simplemente vamos a corregir lo que sea necesario. Por las dudas le voy a agregar unos paréntesis acá. Y esto es igual a x cuadrado dividido 0.06 menos x.
siempre les conviene revisar que esto tenga la forma que ustedes quieren. Y ahora tenemos, de vuelta me voy a quedar con el valor positivo, 5.78 por 10 a la menos 6. Entonces, la x que despejamos de acá es 5,78 por 10 a la menos 6. Luego voy a calcular directamente el pH, porque en este caso la x es la concentración de protones. Entonces simplemente tengo que hacer menos el logaritmo en base 10 de esta expresión. Y el pH va a dar 5,24. Tenemos el pH en el punto de equivalencia, 5,24. Fíjense que el pH es ácido. El pH es ácido porque tenemos la hidrólisis del ácido conjugado. Bueno, en realidad era la respuesta de este inciso. .24. Y luego, lo último que nos queda calcular es calcular el pH cuando agrego 16 mililitros. Siempre de vuelta, cuando estoy mezclando ácidos y bases, tengo que empezar por la reacción de neutralización. Entonces, para el inciso F, supongo. ¿Este cuál era? Para el inciso E. Me están diciendo que a 10 mililitros de esto le agrego 16 mililitros de ácido clorhídrico. Y nosotros ya calculamos mucho de todo esto. Los milimoles que hay en 10 mililitros dijimos que eran 1,5 milimoles. Y los milimoles que hay en 16 mililitros, como la concentración del ácido clorhídrico era 0,1, la misma cuenta que hicimos antes, la única que ahora va a dar 1,6 milimoles. Esto sería antes de neutralizar. Y podemos ver qué pasa luego de neutralizar. Luego de neutralizar, este se termina. Este sobra ahora, sobra 1 milimol. Y del amonio aparece lo mismo que antes, 1,5. Porque la limitante es el hidróxido de amonio. Tenemos 1,5 milimoles. Entonces ahora tenemos otro escenario distinto, porque podemos decir, bueno, tengo el amonio, entonces vamos a tener la reacción de hidrólisis. Pero si tengo ácido, si vamos a ver cómo era la reacción de hidrólisis, este escenario también está mal, porque si tengo exceso de ácido, ahora el exceso de ácido empuja el equilibrio hacia el otro lado. Entonces siempre que haya exceso de ácido, o exceso de base fuerte, el equilibrio final y las concentraciones y el pH están determinados por el exceso de ácido. Y me puedo olvidar de todo lo demás. En este caso lo importante es este exceso de ácido que tengo acá. Y por supuesto que los volúmenes son aditivos. El volumen en este caso ahora son 26 mililitros. El volumen final. Entonces, la concentración de ácido que queda remanente al final de la neutralización es 0,1 milimol dividido 26 mililitros. Y 0,1 dividido 26 da 3,85 por 10 a la menos 3. Mol por litro. Entonces, ahora no voy a plantear ningún equilibrio porque tengo la disociación del ácido fuerte. Entonces, el pH está determinado directamente por el logaritmo de la concentración de protones, que en este caso es menos el logaritmo de la concentración de ácido clorhídrico. Porque la concentración de ácido clorhídrico es la misma que la concentración de protones. No del inicial, sino de la fracción que sobra. Entonces el pH en este caso es menos el logaritmo de 3,85 por 10 a la menos 3, que es lo que podemos poner acá. Menos el logaritmo en base 10. Y eso da 2,41.
Y con eso calculamos el último de los puntos, 2,41. Entonces, ahora yo fui anotando los valores acá, porque como en el último inciso nos dice que calculemos o esquematicemos la curva de titulación, mejor dicho, así los tenemos todos juntos los resultados. Entonces tenemos 11,21. Lo que vamos a hacer, voy a copiar esto que está acá para tenerlo más a mano. Bueno, solo se copiaron los valores, pero no importa, porque podemos hacer una tablita rápida para esquematizar la curva de titulación. Nosotros dijimos, en la curva de titulación nosotros queremos poner en el eje X el volumen agregado, en este caso de ácido clorhídrico, que esto va a estar en mililitros, en función del pH. O mejor dicho, el pH en función del volumen agregado. El volumen agregado va a ir al eje X, el pH va a ir al eje Y. Entonces, cuando agregamos 0, que era la condición inicial, el pH nos dio 11,21. Cuando agregamos 10 mililitros, el pH nos dio 8,5. En el punto de equivalencia, nosotros agregamos 15 y el pH nos dio 5,24. Y cuando agregamos 16, que nos pasamos, el pH nos dio 2,41. Entonces, si nosotros queremos hacer la curva de titulación, esto es muy conveniente usar algún programa como el Excel para graficarlo. La idea es que, de hecho podemos hacer exactamente eso. Vamos a abrir aquí. Yo tengo LibreOffice, pero ustedes pueden usar el programa que les guste. Simplemente voy a copiar esta tabla. Entonces tenemos 0, 10, 15 y 16 y 11,21, 8,5, 5,24 y 2,41. Para esto podemos poner solo dos cifras significativas. Esto es suficiente y podemos graficar. Recuerden que los gráficos que usamos son los de dispersión en la mayoría de los casos. Y podemos poner en el eje X, que es el vol agregado, que está en mililitros. Y en el eje Y es el pH. Esto es muy importante, todos los gráficos deberían tener ejes. Y listo. Tenemos nuestro gráfico. Ahora, a mí me gusta poner estas líneas, ustedes ponerse como quieran. Y en este caso, esta leyenda es redundante porque tenemos una sola cosa gráfica. Entonces tenemos algo que luce de esta forma. Lo que podemos hacer, a ver si me deja, es tratar de copiarlo. Y lo podemos pegar en nuestra pizarra. Para poder indicarles algunas cosas. Fíjense que lo que tenemos acá es el volumen que fuimos agregando. Si ustedes se imaginan cómo sería completar esta curva de titulación, sería una cosa así. Fíjense que al principio tiene una forma bastante aplanada la curva, bastante horizontal. ¿Esto qué significa? Que a medida aún que yo agregue bastante ácido clorhídrico, el pH en el delta varía poco. O sea, tengo un pequeño delta X, perdón, un pequeño delta Y con un delta X bastante grande. Y esto es porque tenemos el buffer. Toda esta región que está en esta zona es la región del buffer. La región inicial, cuando teníamos 0, como recuerden que estamos con una base débil, estamos haciendo un programa que no es de los más típicos porque siempre resolvemos ácidos débiles. Como tengo una base débil,
Acá lo que teníamos es la disociación de una base débil. Todo lo demás vino la región del buffer, que en realidad también abarca el punto este que calculamos, todo por acá. Luego tenemos la región del punto de equivalencia, es un solo punto, no es una región. En ese punto de equivalencia, lo que calculamos nosotros es la hidrólisis, en este caso, del ácido conjugado. Ácido conjugado porque estamos ante una base débil. Y después, cuando nos pasamos de largo toda esta región, directamente usamos el exceso de ácido fuerte. Esta curva se ve de manera opuesta a la que se ve para la titulación de un ácido débil. Esta es la curva de titulación de una base débil con un ácido fuerte. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Les mando un saludo.